Bueno, vamos a continuar con Cuerpo Negro. Esta sería la cuarta parte. Bien, habíamos quedado entonces en lo siguiente. Queríamos resolver este problema. En este caso era encontrar. Ya habíamos visto cuánto valía el promedio de energía de un oscilador, de los osciladores que están en la pared. Ahora teníamos que encontrar el número de modos o el número de osciladores con frecuencia parecida o en el entorno de nu, para hablar un poco más técnicamente. El 2 que aparece en la cuenta es debido a que un modo, o sea una onda estacionaria, está compuesta, digamos, por la superposición en realidad de dos ondas electromagnéticas. Así que la energía de un modo es 2 veces la energía de una onda electromagnética. Bueno, lo que faltaba ver era cómo resolvíamos esta parte, cómo obteníamos el número de modos de frecuencia parecida a nu, como yo acá llamé, ¿no? Más matemáticamente habría que decir frecuencia en un entorno de nu. Bueno, dentro de la cavidad había ondas electromagnéticas estacionarias. Una onda estacionaria se escribe de esta forma, donde Kx, Ky y Kz es el vector, son las componentes del vector número de onda. Revisen por favor los conceptos de óptica si no se acuerdan que es el vector número de onda. Y bueno, y después estaba esta parte que contenía la variación temporal. En el caso de una onda, esto es una onda estacionaria, no es una onda que se propaga, ¿no? Bueno, si yo considero una cavidad cúbica, las condiciones de contorno, lo que ocurre en esta cavidad cúbica metálica, estamos considerando que nuestro cuerpo negro es metálico, lo que ocurre es que se tiene que anular el campo eléctrico en las paredes, ¿no? En todas las paredes. O sea, en x igual a 0, que es esta pared que se ve acá, se tiene que anular. Pero si yo pongo x igual a 0 acá en la expresión, se anula. Pero también se tiene que anular en x igual a A. Bueno, entonces voy a imponer que se anule el campo eléctrico en x igual a A. Y lo mismo en y igual a A. En y igual a A es esta pared de acá atrás. Y en z igual a A, que es esta pared de acá arriba. Entonces, esas son las condiciones de contorno que voy a imponer. Bien. Entonces, si pongo que se anule en x igual a A, lo que va a pasar cuando reemplacen la expresión de la onda estacionaria, donde dice que voy a poner A, y para que esto se anule, kx por A entonces tiene que ser un múltiplo de pi. Entonces de acá voy a sacar kx, ¿no? Lo mismo cuando en vez de y reemplace A, y lo mismo para z, o sea, cuando en vez de y reemplace A, me va a quedar esto, y cuando en vez de z reemplace A, me va a quedar esta igualdad. Y de acá voy a sacar los valores permitidos de kz, los valores permitidos de ki y los valores permitidos de kx. ¿Está bien? Estos n pueden correr entre 0, o sea, todos los naturales más el 0. Nx, Ni y Nz pueden recorrer eso. O sea que si yo fijo un valor de Nx, un valor de Ni, un valor de Nz, fijo un valor de Kx, un valor de Ki y un valor de Kz. Y si cuando vuelvo atrás, si acá fijo un valor de Kx, de Ki y Kz de los permitidos, entonces escribo la onda estacionaria correspondiente, o sea, el modo estacionario. Es decir, asociados a un Nx, un Ni y un Nz, a una tupla de esos números, a una tupla de números, asociado a eso hay un modo. Bueno, con eso en mente, vamos acá. Bueno, como dije, a cada tupla, en este caso a esta terna,
A y asociado a un modo. Entonces yo podría dibujar los modos. Por ejemplo, pongo la terna de ejes, nx, ny, nz, y un puntito en esa terna es un modo. Por ejemplo, este de acá es un modo que tiene nx igual a 1, ¿no? Ni igual a 0 y nz igual a 0. Este tiene nx igual a 1, ni igual a 1 y nz igual a 0. ¿Está bien? Entonces, para contar ese dn, que es nuestro problema, lo primero que voy a hacer, voy a contar los modos, digamos, con n's inferiores al valor siguiente de n. Por ejemplo, si miro ny, para contar los modos que tienen ny menor a 2, voy a hacer lo siguiente. Bueno, en este caso los modos son los que tienen ny menor a 2, los que tienen nx menor a 2 y los que tienen nz menor a 2. Que si yo los dibujo, ese numerito me da 8, o sea, hay 8 modos. Pero fíjense que esos 8 modos coincide, el número 8, el número de modos, coincide con el volumen de este cubo, ¿no? Donde este cubo, las aristas del cubo, miden este n más 1. O sea, los puntos que hay interiores a este cubo, el número de puntos, coincide con el volumen de este cubo, porque el volumen de este cubo es 2 por 2 por 2, ¿no? 2 por 2 por 2 me da 8, y justo el número de puntos interiores a ese volumen es 8. Bueno, uno puede, en vez de un cubo, tomar en general una esfera, así, considerar este octante, ¿no? Este octante que se ve acá, y decir, bueno, el número de puntos, o sea, de modos, ¿no? Porque acá cada punto es un modo, con frecuencia, porque el n está asociado a la frecuencia. Con frecuencia inferior a un determinado valor, son los que están adentro de esta esfera, de la cual yo dibujé una octava parte, ¿no? Entonces, son los que están adentro de esta esfera, y eso coincide con el volumen de esa esfera, o sea, con una octava parte del volumen de esta esfera, ¿no? A ver, lo voy a poner acá. O sea, el número de modos interiores a la esfera es una octava parte de su volumen. Ahora voy a encontrar cómo es el R cubo. Bueno, empezando por el R, el radio de la esfera, ¿no? El radio de la esfera al cuadrado es nx cuadrado más ny cuadrado más nz cuadrado, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que pasa? El nx tiene esta expresión, el ni tiene esta expresión, el nz tiene esta expresión. Si hago la cuenta, me queda a cuadrado sobre pi cuadrado por el módulo de k al cuadrado. Pero k es 2pi sobre lambda. Y lambda es c sobre la frecuencia. O sea, en definitiva, k es 2pi sobre c por la frecuencia. ¿Está bien? Entonces así me queda, al final reemplazando, que el R es proporcional a la frecuencia, porque es 2a sobre c por la frecuencia. O sea, encontrar el número de modos con R menor a un determinado valor es encontrar el número de modos con frecuencia menor a un determinado valor. Entonces ahora, bueno, reemplazo el R acá arriba
Entonces obtengo esto. Estos son, o sea, este número, ¿no? El número de modos con frecuencia menor a nu. Vuelvo a repetir. Esta cuenta es todas las ondas estacionarias que hay adentro de la cavidad que tienen una frecuencia menor a nu. Bien. Yo no estoy buscando eso, pero lo que estoy buscando lo voy a armar con esto. O sea, lo voy a averiguar a partir de esto. Yo estoy buscando cuáles son todas las frecuencias entre nu y nu menos delta y nu más delta, o sea, cuáles son todas las frecuencias de un entorno de nu. Pero entonces para eso lo que voy a hacer es voy a derivar esto respecto de nu. O sea, voy a hacer esto, ¿no? O sea, esa capa de puntos, ¿no? Esa capa de puntos en una cáscara de ancho delta nu es este número. O sea, todos los modos con frecuencia entre nu menos un poquito y nu más un poquito. Está bien, en esa cáscara esférica diferencial, que es lo que a mí me interesa. Dije que iba a buscar el número de modos con frecuencia parecidas a nu. Bueno, es esto. Se puede calcular así. Entonces derivo de nu respecto, o sea, de n respecto de nu, la derivada me da esto, multiplicado por el de nu. Obviamente este es un número diferencial, ¿no? Bien, entonces finalmente me queda que la energía que yo estaba buscando es el valor medio de la energía por este número que encontré ahora. Como habíamos dicho en el PowerPoint anterior, este valor medio, la termodinámica estadística encontraba que valía K de Boltzmann por T. Bueno, entonces a esto llega el razonamiento de Rayleigh y Jean, para el cual utilizó, bueno, algo de geometría, esto de ver, bueno, cómo puedo encontrar la cantidad de puntos con frecuencia menor a tal cosa y después con eso calcular la cantidad de puntos con frecuencia parecida a tal otra, esos razonamientos que son más geométricos que físicos, y después la aplicación de la mecánica, la mecánica estadística clásica, que ya había cosechado muy buenos resultados, ¿no? De la mano de Boltzmann. Bueno, entonces ahora para obtener la energía, la densidad de energía por unidad de volumen y frecuencia, que es lo que yo grafico en la curva de distribución espectral de energía, tengo que dividir por el volumen y por el diferencial de frecuencia. O sea, lo que yo grafico en el gráfico de la curva espectral es esto. Es la energía que yo obtuve sobre el volumen, por unidad de volumen por unidad de frecuencia. Bueno, es pasar de nu acá abajo, ¿no? Y es pasar el A cubo, que es el volumen del cubo acá abajo. Y obtengo esto. Si yo en vez de la frecuencia pongo la longitud de onda, obtengo esto. Si vamos a dibujar esto y lo vamos a comparar con el gráfico experimental, obtenemos este desastre, ¿no? Cuando la frecuencia cuando la frecuencia sube, para frecuencias altas, la longitud de onda se hace cada vez más chica. O sea, esto se va a cero. Cuando yo me voy para allá en el gráfico, o sea, longitud de onda pequeña significa frecuencias altas. Pero a frecuencias altas esto claramente diverge. Si uno lo grafica frente a la curva experimental, le da una cosa así, que es la línea en rojo. Esto recibió el nombre de catástrofe de ultravioleta, porque esto empieza
por lo que dije recién. Empieza a diverger cuando las frecuencias son altas, o sea, cuando uno se va acercando al ultravioleta, ¿no? Bueno, esto fue todo un problema que en un momento desconcertó muchísimo a la comunidad científica, preguntándose qué es lo que estaba mal en las cuentas que se hicieron, porque en las cuentas que se hicieron se utilizó el electromagnetismo ya recontratrillado, y se utilizó esta cuestión matemática de ver cómo puedo contar la cantidad de puntitos, recontratrillado también. O sea, ¿dónde estaba el error? Y se utilizó la mecánica de estadística clásica que, como dije antes, había logrado muchísimos éxitos, tantos como el electromagnetismo, ¿no? Bueno, ¿dónde estaba el error en todo esto? Bien, para solucionar el problema, el señor Planck en 1900 pensó en lo siguiente. Esta parte del cálculo del número de nodos no la cambió. O sea, razonó para calcular esto, razonó de la misma forma, porque esto sale de la geometría más que de la física. Entonces, esto no lo cambió. Pero lo que cambió fue esto. Lo que se aventuró a decir es que la energía de los osciladores no dependían, como uno sabe, de su amplitud. Porque si ustedes ponen a oscilar una masita en un resorte, la energía total, la cinética más la potencial, la pueden escribir como un medio de K por la amplitud al cuadrado. Él dijo, no, para que la cuenta me dé bien, necesito que la energía de los osciladores dependa no de la amplitud, sino de la frecuencia. Esto no tiene nada que ver con la física clásica, ¿no? Porque la amplitud de un oscilador, de algo que oscila, depende la amplitud. La energía de un oscilador depende de la amplitud y no de la frecuencia. Bueno, él dijo que la energía de esos osciladores podían ser un múltiplo discreto de la frecuencia por una constante, ¿no? O sea que podía valer, la energía podía ser 0, o una constante que después se llamó constante de Planck por la frecuencia, o 2 veces eso, o 3 veces eso, o sea, n veces una constante por la frecuencia. A la constante después en honor a él se la llamó constante de Planck, y tiene este valor. Estos son electrón-volt por segundo. O sea, joule por segundo, 6,6 por 10 a la menos 34 joule por segundo, o 4,1 por 10 a la menos 15 electrón-volt por segundo. O sea que cuantificó, la primera vez que aparece esta palabra, cuantificó la energía de los osciladores. Un oscilador, si ustedes agarran un oscilador común y cambian un poquito su amplitud, cambian un poquito su energía. Pero acá la energía no podía cambiar un poquito cualquiera. O valía h nu, o si no el doble, o si no el triple, no podía valer 1,5 veces h nu. O valía h nu, o 2h nu, o 3h nu. ¿Está bien? Bueno, o sea, daba saltos discretos. Entonces esta fue la primera vez que aparece la idea de cuantificación de energía, que no convenció ni siquiera a Planck, porque él lo dice, o sea, él usó este artilugio y con eso le dio bien la cuenta, pero no podía justificar esto con algún otro argumento, digamos, más que el argumento de decir, bueno, lo hice y me dio bien la curva experimental de cuerpo negro. Bueno, entonces si uno hace eso y aplica la termodinámica estadística clásica, fíjense que él también dijo, no, la termodinámica estadística clásica sigue valiendo. Bueno, el promedio, la energía media, el valor promedio de energía se puede calcular como lo dice la mecánica estadística clásica, como dividiendo por la función de partición y haciendo esta cuenta, ¿no? Donde acá en estos
epsilon irían las energías de los osciladores, que ahora son esta expresión, ahora están cuantificadas. Bueno, pero para hacer esto lo que nosotros hacíamos era calcular la función de partición y después derivarla. Entonces, si uno calcula la función de partición que tiene esta fórmula, era E a la menos energía sobre cada Boltzmann T, la suma, ¿no?, de todas esas energías. Claro, si J vale 0, todo esto vale 1. Después si J vale 1, todo esto, lo de adentro, la suma me da esto. En definitiva, esta suma se transforma en una suma de términos de una serie geométrica, cuya razón es esto que ven acá. ¿Por qué? Porque para pasar del primer término al siguiente tuve que multiplicar por esto. Del siguiente al otro tuve que también multiplicar por esto. Y así. Siempre multiplico por esto. Entonces la suma de términos de una serie geométrica, recuerdo que se escribía como el enésimo término más 1. O sea, esto, ¿no? Al cual hay que restarle 1 y dividir por la razón menos 1. Bueno, y si yo digo todas las energías son posibles discretamente, ¿no? HNU, 2HNU, 3HNU, ¿no?, hasta infinito HNU. Bueno, entonces este M lo hago tender a infinito. Entonces si hago tender este M a infinito, esto desaparece y me queda esto que ven acá. Esa es la función de partición. Para calcular la energía yo la derivaba respecto de la temperatura y la multiplicaba por K, la temperatura al cuadrado, etcétera, ¿no? O sea, hago esto. El valor medio de la energía se podía sacar a través de esta función de partición, que era muy importante en la termodinámica porque a partir de ella se pueden obtener también la energía libre, un montón de otras cosas termodinámicas. Bueno, si uno hace las cuentas me da esto. O sea que el valor medio de la energía de un oscilador, correspondiente a un modo, me daba este numerito. Y esto era lo de antes. Yo multiplico esto por esto. Y ya está, obtuve lo que quería. Después divido por A cubo sobre dn, o sea, por volumen y por frecuencia, y saco esta energía que es lo que estoy buscando. Y si hago esa cuenta me da esta expresión, que uno la puede escribir en vez de en términos de la frecuencia, de la longitud de onda, ¿no? Teniendo en cuenta que la longitud de onda es la velocidad de la luz sobre la frecuencia. Bueno, si uno hace eso me da esta expresión, y esta expresión le pega a la curva de manera perfecta. O sea, es la expresión. ¿Está bien? O sea, está acorde a la curva experimental. Bueno, este es el gran logro. Entonces uno dice, bueno, entonces aparentemente la energía de los osciladores está cuantificada. ¿Cómo lo puedo justificar eso? Y bueno, no sé. A esta altura de la vida, en este momento de la historia, no lo sé. Lo que pasa es que uno lo adopta. Tampoco uno sabe por qué la velocidad de la luz es la velocidad límite. Pero la naturaleza funciona de esa forma. No es que uno en física plantea lo que uno quiere. Uno plantea o descubre qué es lo que quiere la naturaleza, ¿no? La naturaleza quiere que la velocidad de la luz sea límite. Acá quiere que la energía del oscilador armónico esté cuantificada. Lo difícil es descubrir eso, ¿no? Bueno, y si uno, por último, toma el límite de baja frecuencia, es decir, cuando HNU, que representaría como decir la energía asociada a la frecuencia de la energía del oscilador, es mucho menor a la energía térmica. Si uno hace las cuentas ¿cómo se hacen? Uno dice, bueno, si este es un número muy chiquitito, porque cuando, vamos acá por ahí que se ve mejor, acá. Si este es un número muy chiquitito, porque yo digo que la energía del oscilador es mucho más chiquitita que la energía térmica, bueno, yo puedo desarrollar esto en serie, que es lo que hago acá.
o sea, una E al algo que es muy chiquito, se puede escribir como 1 más algo, ¿no? Así sucesivamente. Y fíjense, acá me queda 1 más h nu sobre k de Boltzmann t. Si yo reemplazo, voy otra vez atrás. Eso acá me queda 1 más h nu sobre k de Boltzmann t menos 1. Se va el más 1 con el menos 1. Y me queda esta expresión para esa energía. Y si hacemos las cuentas me queda esta expresión, pero esto coincide con el razonamiento clásico. Bueno, más adelante vamos a ver qué significa que h nu, o qué implica que h nu sea menor que k de Boltzmann por t. Pero en este límite, donde todavía no puedo decir demasiado, encuentro el resultado de la clásica. Bueno, entonces con esto finalizamos los contenidos mínimos de cuerpo negro. Después, cuando nos adentremos más en mecánica cuántica, vamos a volver a recordar este límite y vamos a ver qué significa este límite. Bueno, por ahora nada más de cuerpo negro.